Amén. Bueno, bienvenidos todos de nuevo. Gracias por el tiempo, por el ánimo, sobre todo con estos fríos, que uno es tentado por Sabanás y las sopaipillas, Sabanás. ¿cierto? Entonces, estamos nosotros, hoy día entramos a la estación número 4. ¿Se acuerdan que Romanos los podemos dividir en 5 estaciones, 5 grandes grupos? Y como atendiendo a que Dios es un Dios de revelación y una revelación progresiva, en ese contexto repasar lo que hemos visto del libro romano en 5 estaciones. La primera es la conversión de Saulo, o cómo Dios rescata, ¿cierto?, a lo más inapropiado para que sea apropiado para el avance del reino. Es muy especial y por eso en casi todas las clasificaciones del libro romano, en el estudio del libro romano, este es un gran apartado, la conversión de Saulo, ¿cierto?, que se convierte en Pablo apóstol de los gentiles. Después el segundo gran bloque, o la segunda estación, es la justicia de Dios, somos justificados por la fe. La tercera estación es la nueva creación o la presentación del Espíritu Santo. Hoy día entramos a la cuarta estación, que se llama Israel, capítulos 9, 10 y 11. Y por último, la última estación, en el contexto que hoy día vamos a tratar, se desarrolla la iglesia. De hecho, para que tomemos especial atención a cómo parte la última estación, que es la iglesia, capítulos 12, 13 y 14, 15 y 16, dice en Romanos 12, así que, o por lo tanto, coma, ¿cierto?, debemos presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero parte con estas palabras, así que, por lo tanto, esto es, considerando todo lo anterior. ¿Y qué es todo lo anterior? Lo que Dios habla acerca de Israel. Capítulos 9, 10 y 11, lo que vamos a ver hoy día. Por lo tanto, cuando uno mira esta estación de Israel en el libro romano, muchas veces uno lo pasa por alto y dice, bueno, este es un detalle, sí, claro, bueno, el pueblo escogido que lo negó y prontamente será rescatado o habrá un remanente, pero no le toma el real contexto de qué es lo que habla Dios acerca de Israel. Y nos vamos a dar cuenta de que habla mucho más que Israel, ¿cierto? En este vocabulario, concepto espiritual que Dios tiene acerca de su palabra, hay una extensión, y que el Espíritu Santo nos ayude a recibir más de Dios con respecto a Israel, capítulos 9 y 11. Por lo tanto, vamos a partir con el capítulo 9. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 9? 33. Perfecto. La edad de Cristo. La edad de Cristo. Entonces, vamos a partir por Angelita, después Omar, Carlitos, Pedro, y volvemos a Angelita. Uno y uno, un versículo. Cada 5 versículos. Bueno. ¿Ya? Angelita de 5, después Omar sigue con los próximos 5. De manera tal que terminamos cuando terminemos el capítulo. Nos detenemos al final del 9, ¿ok? 5, 25, 30, ¿Cierto? 10. Vamos. Dice la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, los cuales son los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac.
En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa de esta, dentro de un año vendrán, y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. 11. Es que yo partí del 10. Ujú. O sea, de 11, tu parte. Pero ahora seguimos al 11. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino el llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiera tener misericordia y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué, para hacer notorias las riquezas de la gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde ellos le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaac: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Hermanos, Así. ¿está ahí? Ok. Es fuerte el último, ¿eh? Sí, es tremendo. Bueno, Romano en general es un libro que tiene mucha información, mucha proteína, mucha teología, mucho concepto. Pero sin embargo, claro, aquí que el Señor dice: yo pongo una piedra de tropiezo y una piedra de caída. Es tremendo porque vamos develando, y aquí especialmente, bueno, Romanos 9 yo lo he agrupado. No quiere decir, digamos, que haya un libro en especial que agrupe 4 estaciones en el libro romano, que va dejando manifiesto el desarrollo
de cómo Pablo se ve afectado por lo que Dios le está revelando, Ujú. ¿cierto? Porque parte expresando un profundo dolor por la actitud que Israel ha tenido, ¿cierto? De hecho, se titula en algunos apartados el capítulo 9 como la decisión de Israel, o dicho de otra forma, lo que decidió Israel, o lo que hizo Israel. O sea, le está sacando la foto a no solamente a Israel, sino a su familia, a sus amigos, Ujú. a sus seres amados. Por lo tanto, Dios pasa por sobre la emocionalidad de Pablo, apóstol de los gentiles, dando a entender también el gran dolor que Dios ha experimentado con este hijo rebelde y duro de servir, como dice la Biblia, que es Israel. Y este trato viene dándose desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pueblo duro de servir, rebelde. Y muchas veces a través de distintos profetas Dios dice, Israel, si te volvieres a mí, yo entonces me podré volver a ti. Es como cuando uno experimenta un proceso complejo con un hijo que se ha rebelado en contra del padre, madre, ¿cierto? Se ha rebelado contra el amor más profundo y más sincero que pueda tener una persona. Por lo tanto, también expresa el corazón de Dios en estas palabras. Pero para ir avanzando y tener un panorama de Romanos 9, por favor, solamente 4 estaciones. Uno es la estación del dolor, ¿cierto? Donde Pablo dice, estimados oyentes, estimados creyentes, estimados amigos, hermanos en la fe, no solamente estoy hablando de una nación que se llama Israel, estoy hablando de mi familia. Entonces, por favor, comprendan también mi dolor. Sí. Pero por sobre ese dolor viene lo que Dios ha revelado con respecto a Israel. Ujú. Y lo primero que parte diciendo es que los hijos de Dios son hijos de la promesa. Y esto no tiene que ver con un linaje, no tiene que ver con un apellido, no tiene que ver con una nación geográfica, sino tiene que ver con los hijos de la promesa. ¿Y cuáles son los hijos de la promesa? Los que han creído a la promesa de Dios. Ujú. Abraham fue bautizado, rotulado por Dios como el padre de la fe. Abraham, padre de muchos, Abraham, padre de naciones, ¿cierto? Pero ocupó un cargo o una característica especial dentro de la historia de la Biblia que lo cataloga como el padre de la fe. No vamos a repasar su historia, pero pasó por trances importantes donde tuvo que demostrar de que le creía a Dios pasara lo que pasara, ¿cierto? Recibiendo a su hijo a una edad tardía, riéndose un poco de esto de que iba a ser papá a avanzada edad, etcétera. Y después colocando a su hijo en sacrificio para obedecer a este Dios, el cual tenía conquistado el corazón de Abraham, ¿cierto? Y Abraham se paraba en este punto de decir, mira, yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero yo creo que lo que Él dijo se va a cumplir, ¿cierto? Ujú. Y esto tiene que ver no con su condición de semita o padre de la fe o el padre del pueblo de Israel, sino tiene que ver con esta condición del corazón de Abraham. Eso es lo que en definitiva siempre Dios resalta. Entonces Ujú. Dios dice, estación número 2, mira, los hijos de Dios son los hijos de la promesa. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? Los que creen en la promesa de Dios, Ujú. en que seremos descendencia, ¿cierto? Y a mí no me extrañaría que en este corazón desarrollado de fe que tenía Abraham, cuando Dios le prometió eso, nos pudo ver a nosotros, inclusive a los gentiles, ¿cierto? Porque tenía que ver con una actitud del corazón. Y la soberanía de Dios, estación número 3, ¿cierto? Pablo parte diciendo que esto de la justicia, de la justificación, o de alcanzar a Dios, en definitiva, o de conocer a Dios, no depende del que quiere alcanzar a Dios, sino que depende de Dios el que alcanza al que quiere. ¿Se entiende? Ujú. Y en esto siempre podemos ver esta típica dualidad que nosotros tenemos en nuestra historia y concepción de la religión, sobre todo en nuestra realidad,
que venimos de un contexto católico, la mayoría de nosotros, donde entendemos en algún momento de que Dios no es alcanzado por obras, sino por la fe, ¿cierto? Y ya entendimos que la fe es un don de Dios, por lo tanto es un acto sobrenatural y que depende exclusivamente de la misericordia, y aquí Pablo lo reafirma. ¿Sabes qué? Versículo 16, en esta estación número 3, la soberanía de Dios aplicada. Dice, el que alcanza a Dios no es el que quiere alcanzar a Dios, sino de Dios depende de que Él tenga misericordia. Y ahí hace todo este desarrollo de que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos de ira, que son para destrucción, fuertes palabras. Yo diría que una de las primeras palabras o conceptos de este Dios de toda autoridad, somos confrontados cuando partimos en la fe, inclusive cuando ya estamos un poquito más adelantados, de que Dios crea vasos de honra y vasos de deshonra, y demás declara por extensión de que estos vasos de ira son para destrucción, que no van a permanecer. Terrible. Y también aclara que estos vasos de misericordia son para gloria. En el versículo 24 se nos aclara de que por extensión de estos vasos de destrucción que han decidido no ver, no recibir al Mesías, que es Cristo, Dios encarnado, el Hijo del Dios viviente, este tropiezo con la cual termina el capítulo, dice, ¿sabes qué? Producto de este tropiezo, nosotros somos extensión, los no judíos somos extensiones de los judíos. ¿Se entiende esto? Que Dios escogió una nación, ¿cierto? Pero hace la distinción de que esta nación tiene hijos de la promesa, que no tiene que ver necesariamente con la nación, ¿cierto? Pero en esta fidelidad de Dios y este celo por sus hijos, dice, ¿sabes qué? Estos hijos que han tropezado y me han negado, no me han reconocido, yo vine a ellos y ellos no me recibieron, este tropiezo genera que se genere una extensión en la misericordia de Dios. Y producto de este tropiezo, esta misericordia se ha extendido y se ha alargado a los que no éramos judíos, ¿cierto? La promesa estaba acotada. Eso en teoría de conjunto, ¿cómo sería? En teoría de conjunto. Es como Dios tenía algo para alguien y como no recibió, Es cierto. como ya no le gustó, le pasó a tu hermano más chico. Y sin querer, o con mucha facilidad, llegamos a esta parábola del Señor, ¿cierto? Que comparte con sus discípulos, cuando dice, el reino de Dios, dice, es como, no estoy seguro si era en el contexto del reino de Dios, pero dice, hay un señor de un feudo que decidió dar una gran fiesta y invitó a todos sus colaboradores, a los que eran suyos, de su pertenencia, ¿cierto? De su dominio, y todos lo rechazaron. Estaba hablando de él, del mismo Jesús, ¿cierto? Es el mismo contexto. Y ninguno quiso asistir a esta fiesta que este señor daba a cada uno para honrar a sus colaboradores. Entonces, el dueño del fondo, ¿cierto?, mandó a buscar y que salieran a las plazas e incorporaran a cualquiera, a los mendigos, a los pordoceros, a toda la gente que inicialmente nunca pudo haber estado considerado en esta gran fiesta y en este gran banquete. Esos somos nosotros. Los segundos. Somos las personas desechadas que no teníamos ninguna chance, ¿cierto? Y esto se genera en el contexto del tropiezo de Israel. Entonces, cuando Dios nos empieza a mostrar esto, necesariamente podríamos nosotros empezar a ver a Israel y el tropiezo de Israel o la negación de Israel con otros ojos, ¿cierto? Porque dice, mira, al final la justicia que es por fe, Israel no la alcanzó. Estación número 4, para terminar Romanos 9. ¿Y por qué no la alcanzó? Porque no iba por fe, sino iba por obras. Y uno dice, wow, o sea, esta contingencia con la cual nosotros fuimos educados y que
de muchas maneras experimentamos, ¿cierto? Porque nosotros nos criamos en una cultura judeo-cristiana católica y que de cierta manera el contexto cristiano evangélico era mirado en forma muy peyorativa. Cada uno de nosotros podría contar su testimonio y decir, mira, esta fue mi historia, ¿cierto? Y si a lo mejor nosotros ya venimos de cuna cristiana, a lo mejor nuestros papás no lo eran. Y en algún momento Dios cambió esa realidad. Y no estamos hablando de religión, sino estamos hablando de los hijos de la promesa, ¿cierto? Porque muchas veces es fácil caer con identificarnos de que somos iglesia evangélica. Pero la verdad es que en la Biblia uno no lee, no tiene ese lenguaje religioso, sino que hay un lenguaje conceptual espiritual que habla de los hijos de la promesa. Y los hijos de la promesa son los que creen a la promesa de Dios, ¿se entiende? No es por obra, sino por fe. Entonces ahí nosotros podemos entender cómo se va desarrollando esto. ¿Estás con calor, Angelita? No. ¿No? Ah, ya, para haber apagado. No, gracias. Entonces ahí termina el capítulo 9 y quedamos con una introducción bastante potente. Es decir, a ver, al parecer el concepto que yo tengo de Israel es insuficiente y es bastante pobre. Porque Pablo ya empieza a decir, ¿sabes qué? Ok, está el concepto de la decisión de Israel, capítulo 9, y de este tropiezo que tuvo Israel, capítulo 9. Pero, ojo, aquí hay un concepto más profundo que los pasamos a estudiar en el capítulo 10, ¿ya? Que se llama esto de la gracia extendida, o lo podemos entender como la gracia extendida de Dios. Y ahí seguimos en la lectura. ¿Cuántos versículos tenemos en el capítulo 10? 21. 21. Dividido 4, 5 y 1, 6. 5 y 1, 6. Entonces parte escrita con 5 y Peter termina con 6. Ya. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley de Moisés, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O ¿quién bajará al abismo? Es decir, ¿para qué hacer subir a Cristo de entre los muertos? ¿Qué afirmación entonces? ¿Qué afirmas entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Me falta eso. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, que hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Romanos capítulo 10 lo podríamos titular como la gracia extendida. Cuando me pregunten, oye, ¿tú estudiaste? Sí, mira, ¿y qué te parece el capítulo 10? Ah, habla sobre la gracia extendida de Dios. Y van a quedar mirando y van a decir, wow. ¿Se entiende? Sí. Por eso es tan rico entender y hacer este ejercicio de las estaciones. 5 estaciones para Romanos 10. La primera de ellos es Cristo, el fin de la ley. No es que la ley se termine en Cristo. No. Segundo. Se cumple. Es como decir, mira, el objetivo de la ley o el propósito de la ley es como un camino. La ley, y al final de este camino apunta a Jesús, ¿cierto? De manera tal de que aquí parte Pablo con un lenguaje entre su contemporáneo y... ¿Cómo se dice cuando son de una misma tierra? Coterráneo, ¿cierto? Hablando con el mismo paradigma religioso, ¿cierto? Porque cuando tú a un judío le hablabas de la ley, automáticamente él sabía de que estábamos caminando hacia Dios. Porque el objetivo de la ley era poder acercarse a Dios, ¿cierto? Pero en el contexto de la religión del judío era por obras. Y los 25.000 mandamientos y todos los preceptos, etcétera, etcétera. Entonces, no había cómo llegar. En definitiva, no había cómo llegar. Y Pablo parte diciendo, ¿sabes qué? El objetivo, el propósito de la ley, como preceptos de Dios para el hombre, tiene que ver con alcanzar a Cristo. Entonces, aquí cambia el foco para un judío, ¿cierto? Saca a Jehová, ¿cierto? Y coloca a Cristo. Pablo dice que Moisés se manejó durante los 40 años en este contexto complejo de aguantar tanto chisme, tanta calumnia y tanto cagüín y problema por 40 años. Y Pablo se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo lo hizo Moisés para aguantar tanto y durante tanto tiempo? ¿Cierto? Y Pablo emplea una palabra en griego que se llama apoblepo. Y apoblepo tiene que ver con esto mismo, ¿cierto? El objetivo de la ley, ¿cierto? Apunta a Cristo. Apoblepo significa mirar fijamente a algo de manera tal de que todo el resto se torna difuso. Dicho de otra manera, apoblepo significa mirar concentradamente algo de manera tal de que todo el resto, que no es lo que yo estoy mirando, toma un segundo lugar. Claro, es como hacer foco en fotografía. Enfocarse, Sí. ¿cierto? Y este concepto en otras religiones es muy utilizado. Y otras religiones piensan que esto del apoblepo o del foco es propiedad, por ejemplo, de la religión Zen o los budistas Zen. ¿Quiénes son estos muchachos? Por ejemplo, o qué es esta disciplina o esta filosofía que tú te haces uno con el todo. Para explicarlo de alguna manera más práctica, vean en YouTube práctica Zen y los arqueros, o práctica Zen en la arquería. Los campeones mundiales conocen este concepto del Zen y dice, mira, la maestría que logramos desarrollar como campeones mundiales en este arte de la arquería tiene que ver con que el arquero, ¿cierto?, se hace uno con el arco. Y una vez que se hace uno con el arco pasa a ser como el mismo. Por extensión del cuerpo. Por extensión del cuerpo, el arco pasa a ser parte de tu cuerpo. Y cuando tú ya dominas esa técnica, porque es una técnica que se puede desarrollar, esto de la apoblepo, te haces uno con la flecha. Y hay gente que alcanza tanta maestría con esto, de que la flecha eres tú. Y tú viajas al objetivo final. ¿Se entiende? Sí. Esto pareciera ser muy esotérico, muy metafísico, pero la verdad es que apoblepo tiene que ver con eso. Sí. Y cuando Pablo habla acerca de Moisés y cómo este hombre se mantuvo frente a tanta contingencia y adversidad, está hablando de este concepto, ¿cierto? Se enfocó tanto en Dios, ¿cierto?, que se hizo
uno con Dios, o se hizo parte de Dios, a tal punto de que no solamente en forma diaria, sino 24/7 tenía esta relación de intimidad con Dios. Y escuchaba a Dios, y tú podías venir y decirle, oye, Pedro, aquí, que los trabajos y la contingencia. Pero el Pedro está tan inserto en esta intimidad con Dios de que de pronto parece ido, pero él está conversando con Dios. Es como si él invitara a otra persona más a este salón. Y ya no somos 5, sino somos 6. Pero es porque él tiene una relación tan íntima y tan desarrollada con Dios, de que Dios, comillas, habita al lado de él. Eso podemos nosotros hacer cuando estamos tan enfocados en Dios, tan apoblepo. Y esto tiene que ver exactamente con lo que está diciendo en la estación 1 de Romanos 10. Cristo es el fin de la ley, es el propósito de la ley, encontrarse con este Dios invisible, ¿cierto? En la cual Moisés se enfocaba. ¿Vamos bien? Moisés se enfocaba en este Dios invisible, que se hizo visible en Cristo Jesús. Y ahí lo conectamos con la estación número 1. ¿Cierto? Este Dios del Antiguo Testamento, que Pablo también desarrolla como el Dios sin nombre del panteón de los grandes dioses griegos. Dice, este Dios invisible que ayudó a transitar a Moisés en este peregrinar durante los 40 años en el desierto, este Dios invisible se hace visible en Cristo Jesús. Y este es el contexto donde Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Y con eso es una tremenda bofetada al contexto judío. Y en el contexto de la decisión de Israel, capítulo 9, ¿se entiende? Esto es un continuo. Pablo ya está entrenando a la gente y conversando con sus familiares y sus amigos, todos judíos. ¿Sí? Dios ha colocado una piedra de tropiezo y está escrito que iba a ser así. Pablo dice, estaba escrito de que Dios nos iba a hacer tropezar, e íbamos a tropezar y no íbamos a ir de bruces al suelo, por decirlo de manera elegante, porque estamos grabando, ¿no? No íbamos a ir de bruces al suelo. Estaba escrito, por lo tanto no hay nada nuevo. Y también tiene un cierto tono de esperanza, de decir, ¿sabes qué? Párate, vamos que se puede. Y entendamos de que toda esta ley que hemos practicado por años y por décadas y por generaciones tiene por objetivo al Dios invisible, que se hace visible en la persona de Jesucristo, el Mesías. ¡Wow! Es súper potente como Pablo era animado por Dios y a través del Espíritu Santo para estar compartiendo estas cosas. Un contexto súper hostil, ¿cierto? Para Pablo. Estación número 2. Dice, mira, esto de que podamos ver a este Dios invisible en Cristo Jesús y entendiendo de que nosotros, el pueblo judío, no alcanzamos la justicia ni la justificación porque no andamos por fe, andamos por obra. Entonces, este tema de que nosotros juzgamos a otros porque hacen obra para alcanzar a Dios y no practican la fe o no buscan la fe, no es nuevo. Está escrito hace rato, ¿cierto? Y está escrito en Romanos capítulo 9. Ustedes sacan al tiro ahí, fantástico. Y la gente cae en este entendimiento de que la fe es la forma, ¿cierto? Y aquí está el tips, la pista. Ustedes que no han claudicado y hoy día están acá, la próxima semana les vamos a pasar la prueba que es de desarrollo. Y van a tener toda una semana para escribirla. Es de un trabajo de investigación, ¿cierto? ¿Y cuál es la tarea? ¿Se acuerdan cuál era? Sí, ¿dónde se desarrolla? Claro. ¿Dónde qué? Se desarrolla. Ah, El contexto es, ¿qué es la fe y cuándo me encuentro cuándo me llega la fe? Cuando me diga. ¿Cuándo me llega la fe? ¿Cierto? En el contexto de esta película, que nosotros ya hemos visto casi todo, ¿cierto? Cuando la niña le dice a la mamá, mamá, es que tú no puedes entender esto porque te falta fe. Y ahí la mamá entendió o vio como clamaba David, Señor, muéstrame tus caminos, y entonces yo podré andar en ellos. Este clamor. Y ahí la mamá vio, entendió de que, claro,
Es la fe. ¿Y la fe? ¿Cuándo te llega la fe? No te ha llegado la fe, le dijo a la niña. Claro, y la mamá dijo, la fe te llega cuando Plim, plim, plim. te llega. Es una explicación recursiva, pero ahí hay una respuesta muy potente. Entonces, aquí en el capítulo 10 de Romanos está una de las formas de entender cómo podemos desarrollar este trabajo de investigación, que es la tarea, que es la prueba final de Romanos. ¿Cierto? Dice, estación número 2, la fe entonces, que es el vehículo para llegar a Dios, estar con Dios, escuchar, verlo. La fe, dice, es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Cierto? Y no seamos, como en la estación número 3, que somos insensibles y rebeldes, que hemos decidido no entender y no querer ver esto. Cuando digo no queremos ver, es lo mismo que oír. Cuando el Señor Jesús dijo en Isaías 61, citando al profeta Isaías, yo he venido a declarar libertad, a aperturar calabozos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados y a declarar un año agradable o un tiempo agradable de Dios para el hombre. Cuando habla esto de dar vista a los ciegos, está hablando de apertura de carne. Es como tengo el ojo cerrado y yo aperturo esta carne y verás. Cuando yo no escucho, aperturo esta carne y oigo. Es lo mismo. En este contexto es exactamente lo mismo. Esta apertura de carne que son nuestros sentidos cauterizados. No podemos ver ni oír. Es lo mismo. No caigamos, estación número 3, en esto de ser insensible y rebelde y no entender de que tenemos que alcanzar por la fe esta justicia de Dios y ser justificados por fe. No hay otra forma. Porque no hay quien cumpla la ley. ¿Cierto? Estación número 4. Producto de esto, del tropiezo y esta gracia extendida, esta fe que viene por el oír y el oír la palabra, ¿cierto? Ha llegado a quienes no estábamos invitados, ¿cierto? Y en consecuencia, estación número 4, Dios es encontrado por quienes no lo buscaban. Eso yo lo encuentro casi un poema, ¿cierto? Yo me imagino en esto, a mí personalmente, pero cuando yo puedo encontrar un mendigo en una plaza, yo siempre pienso en esto. Digo, Dios ha venido por él y Dios vino a traerle palabra a esta persona. Y Dios no fue ni a la dehesa, ni a Vitacura, a los grandes barrios top, a 1111, ¿cierto? Porque esta gente es una figura pedagógica, ¿cierto? Pero entendemos que, entendiendo que no podemos servir a dos señores, tenemos muchas distracciones. Y si estamos adorando, por ejemplo, a las riquezas o al dinero, no podemos, en definitiva, prestarle atención, oído a esta palabra que es de Dios para adorar y encontrarme con Dios y adorar a este Dios que nos creó. Estación número 4, la consecuencia de todo esto es que Dios es encontrado por quienes no lo buscan. ¿Se entiende este concepto de la gracia extendida? Me extiendo mucho más allá, ¿cierto? Y me encuentra gente que jamás nunca sospechó que me iba a encontrar. Eso es tremendamente revelador. Se deja encontrar, se deja hallar. Exacto, ¿cierto? Y eso es tremendo porque a muchos de nosotros en algún momento nos ha pasado eso. Señor, ¿en qué tengo yo que te hayas fijado en mí? ¿Se entiende? O sea, ¿quién soy yo para que tú persistas por mí sabiendo cómo yo soy? Insensible, porfiado, obtuso, rebelde. ¿Qué me diferencia de este israelita que, comillas, es el hijo de la promesa? Es fuerte, porque eso tiene que ver con el amor de Dios, personal e intransferible. Es cierto, Juan 3:16 nos aclara de que de tal manera Dios nos ama, de que vino, se encarnó, para que todo aquel quien Él cree, estos extendidos que estaban en la plaza lejos, fueron sorprendidos inesperadamente por esta gracia extendida y no nos vamos a perder, no moriremos eternamente.
y seremos sanos y salvos. Esa es la estación número 4. Dios es encontrado por quienes no lo buscan. Y la estación número 5, en el versículo 16 dice, ¿sabes qué? A pesar de esto, de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no todos obedecen el Evangelio. Evangelio significa, en compuesto, evangelión, que es esta buena nueva, esta noticia que traen los ángeles, ¿cierto? Este anuncio. Eso es evangelio. La primera expresión de evangelio en el Nuevo Testamento es cuando estos ángeles se aparecen a los pastores y ¿qué les dicen? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le decían estos ángeles a los pastores? Saludos. Pasa a vosotros. Pasa a vosotros. Traemos buenas noticias, buenas nuevas. Os ha nacido, ¿cierto? El Salvador. Vayan a verlo. Están invitados. Y los pastores que estaban ahí no estaban ahí. Seguramente estaban medio puestos de trago, medio frío. Estaban en otra. Pero fueron sorprendidos por esta gracia que se extiende con este evangelio. Pero Dios dice, ¿sabes qué? A pesar de eso, de que la gracia llega en forma extendida a quienes jamás nunca esperaban a Dios, no todos obedecen a este evangelio. Esa es la estación 5. Esa es la estación 5. A pesar de que hay un evangelio, evangelión, como la angelita, ¿cierto? Estas buenas noticias, todos podemos escuchar esto, para entenderlo en simple, porque dice la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Todos podemos escuchar esta palabra de Dios. Hola, buenas noches. Claro. Les traemos buenas noticias. Les ha nacido un Salvador. Vayan a verlo. Están invitados. Y de ese grupo de pastores, no sé cuántos habrán sido, no todos fueron. Y necesariamente nos evoca a la historia de los leprosos. De los 10 que fueron sanados, ¿sí? Y fueron alcanzados por esta gracia y sus carnes fueron restituidas, no todos volvieron. Esta es la verdad, que Dios dice, ¿sabes qué? No todos obedecen a estas buenas nuevas. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Y lo mismo uno se pregunta con estos 10 leprosos. ¿Por qué solamente uno? Y ahí, con este concepto, pasamos a Romanos capítulo 11, que se puede titular, yo lo titulo así, no significa que tenga ese título, puede coincidir, pero el concepto es el remanente. En algunas Biblias tú dices el remanente de Israel. Pero ya estamos claros de que en el capítulo 9, 10 y 11, Israel no es necesariamente Israel, ¿cierto? Porque está hablando de los hijos de la promesa. ¿Y quiénes son hijos de la promesa? Los que creen en la promesa de Dios. ¿Se entiende? Una definición clara, simple, pero no por eso menos profunda. Capítulo 11, ¿cuántos versículos tenemos? 36. Dividido 4, 9. 9. Parte la angelita con 9. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Y de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de manera que la obra ya no es obra.
¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Porque los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Que se le nublen los ojos para que no vean, y se encorven sus espaldas para siempre. Ramas injertadas. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera, más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes. Les hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a alguno de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, en verdad, que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz que nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos sobre las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Hasta 27. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, Romanos capítulo 11, el título sugerido es el remanente,
¿cierto? Eh, Interesante porque cada vez que podemos leer Romanos 11, por ejemplo, viene una relación un poquito más profunda, ¿cierto? Podemos contar 7 estaciones en Romanos 11. Primero, que Dios no desecha, ¿cierto? Versículo 1, no desecha a nadie. Sin embargo, cuando nosotros nos aferramos por obra y no por fe, no llegamos a Dios, ¿cierto? Y esto tiene que ver con una condición de nuestro corazón, con la intimidad y la profundidad de nuestro corazón. Porque Dios, en el contexto de Romanos 10, terminando, si se recuerdan, Dios dice, ¿sabes qué? La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero no todo el que escucha la palabra de Dios, ¿cierto?, obedece a la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos entender esto? De que muchos pueden conocer a Dios, pero no amarlo. Jesús dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Hay una característica que es evidente. Uno puede decir, mira, el corazón de las personas lo escudriña solamente Dios. Amén. Cierto. Pero hay también una evidencia que es del todo visible, muchas veces, donde uno puede decir, ¿sabes qué? Esta persona es un verdadero creyente, ¿cierto? Guardando todas las proporciones del caso, porque uno siempre se puede llevar sorpresas, ¿cierto? Y que Dios nos ayude también a mantenernos en esta convicción, que es por fe. Porque dice Jesús, el que me ama, como consecuencia de ese amor, me obedece. No me obedece por temor o porque tenga angustia, no, dice, porque me ama, me obedece. En eso se caracterizan mis hijos. Siempre nosotros podemos plantear esta pregunta, oye, pero yo también creo en Dios. Y tú puedes decir, a modo de pedagogía, sin juicio, bueno, Satanás también cree en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Satanás y tú? Uy, es como una pregunta un poquitito inquietante, ¿no? Claro, solo un poquito. Dice, no, pero si yo también creo en Dios, ¿por qué? Porque en el fondo la gente, cuando se da cuenta de que uno ama a Dios y tiene una relación distinta, como que la gente se incomoda. Por eso la figura de Jesucristo es tan controversial. Porque lo amas o lo rechazas. No hay términos medios. Entonces la gente se inquieta y uno se molesta y dice, oye, pero si yo también creo en Dios. ¿No les ha pasado en una conversación de mesa? Y dice, oye, pero ¿qué tanto? Si yo, ¿cuál es la diferencia? Si yo también creo en Dios. Y tú puedes plantear esta pedagogía. Y tú puedes decirle, bueno, Satanás también cree en Dios. Y es más, le conoce mejor que tú. Entonces la pregunta es, ¿qué te diferencia a ti de Satanás, el diablo? ¿Qué te diferencia? Seguramente la persona no va a saber responder. La única diferencia entre un creyente y un hijo de Dios, un hijo de la promesa, es que el que ama a Dios lo obedece. Por lo tanto, tú puedes ver si una persona tiene esta tendencia por amor a obedecer, ¿cierto? Es cierto, cada uno tiene sus luchas, todos estamos en un proceso. Por eso Ignacio habla de que por los frutos a uno se le conoce. ¿Te fijas? Sí. Porque tiene que haber un fruto de, Tiene que haber- producto de eso. Tiene que haber un fruto de estar escuchando a Dios y amando a Dios y obedeciendo a Dios. Tiene que haber un fruto. Fruto del arrepentimiento. Exactamente, de un metanoia. Esto que mencionaba Pedro, este arrepentimiento tiene que ver con este metanoia, donde yo tengo un cambio, una disconformidad, como dicen los auditores. ISO 9000. Dice, mira, esto funciona bien porque está auditado que sea así, hay que hacerlo así, no de otra manera. Y cuando algo no se cumple se produce una disconformidad. Y Pablo dice, no se conformen a este mundo, más bien transformen su
Su mente. Ese transformar su mente, esa metanoia, tiene que ver con arrepiéntanse, cambien de actitud. Esa es otra forma de poder definir este metanoia, ¿cierto? Entonces, para redondear la idea, cuando estemos en esta sobremesa un poco compleja, decirle a esta persona que con tanta autoridad humana se plantea y dice, no, pues yo también estoy bien, si yo también creo en Dios. Tú le puedes decir, bueno, Satanás también cree en Dios. Y Satanás conoce mejor a Dios que tú. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Es que tú obedeces, pero no por temor, sino por amor. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero y hemos podido ver cómo Dios nos ama. Y persiste por nosotros a pesar de cómo somos nosotros. Porque se produce esta paradoja de que a pesar de lo que yo haga, Dios no va a claudicar conmigo. Y muchas veces, inclusive muchos de los testimonios que podemos escuchar, partiendo por el mío, es que a mí lo que me terminó por quebrantar era que yo no entendía por qué Dios persistía por mí a pesar de todas las cosas que yo hacía. Y mientras más mal me portaba y más barrazadas hacía y más me alejaba, según yo, Dios estaba ahí. Y con experiencias absolutamente sobrenaturales. Gente que caía en trance y de repente una vez una de mis me dijo, Ignacio, esto no va a funcionar. Y estaba hablando como una robotina. Yo cuando vi cómo se transformó, porque se desmayó, estábamos conversando, ¡pum! Se desmayó. Y cuando se incorpora, me dice, Ignacio, esto no va a funcionar. Cuando yo veo eso, que el Espíritu Santo que moraba en ese momento en mí, me llevó a una convicción de que Dios me empezó a hablar a través de esa mujer. Y yo le seguí la corriente y le dije, bueno, pero ¿por qué no va a funcionar? Porque Dios no está presente aquí. Y me termina de decir eso y se desmaya, no. Y dije, oh my God. Entonces cuando nosotros somos confrontados en nuestra realidad última, entendiendo de que ahí donde las pavas queman, así tal cual como somos o hemos llegado a ser, Dios está ahí al lado y dice, yo voy a persistir por ti independiente de ti. Entonces cuando tú ves ese amor de un Padre fiel, todopoderoso y celoso por ti, a mí no me quedó otra alternativa. Me hizo crash el sistema operativo y dije, no, este amor yo no lo entiendo. Y en verdad, ahí Dios me desafió porque me dijo, mira, este tipo de amor tú no lo conoces. ¿Entiendes? Y cuando nosotros vemos ese amor, ahí recién nosotros podemos empezar a amar de una forma distinta. A eso se refiere la palabra cuando dice, nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Dicho por extensión, nosotros podemos empezar a amar bien porque podemos ver cómo Dios nos ama así de bien. Por eso, Dios modela para nosotros, nos impacta y ese impacto produce un cambio, metanoia, y podemos empezar a amar, no tan bien como Dios, pero de la misma manera. Nosotros empezamos a ver este modelo y podemos amar del mismo modelo, no según nuestras necesidades, según el bien del otro, ¿cierto? Esperando no recibir a cambio. Yo ya dejo de amar en modo trueque, así como está el modo avión. Amar en modo trueque es muy usual y es muy entendible, ¿cierto? Y empezamos a amar ministrando así como Dios nos ministra a través de su amor. ¿Se entiende? Entonces, tenemos esto de que Dios no desecha a nadie, estación número 1. Pero dice Dios, ¿sabes qué? A pesar de que Dios no desecha a nadie, existe este concepto del remanente porque no todos obedecen. Hay un llamado. Y Dios tiene el tiempo preciso donde podemos escuchar esta palabra y entender de que la fe viene por el oír y este oír la palabra, tenemos el camino para decir, ¿sabes qué? Dios te ama.
arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. Encuéntrate con este Dios que te busca. Frente a ese mensaje, no todos deciden volverse a Dios. Y ahí se produce esta fracción de leprosos, este remanente, este 1 de 10, este remanente del 10% específicamente, en el caso de los leprosos, tiene que ver con esto. Dios no desecha, pero hay un remanente. Así como estos hombres en el Antiguo Testamento que no adoraron otros dioses, Dios dijo, mira, voy a hacer un remanente de 7.000 hombres. ¿Cierto? Y así como existe este remanente en la historia bíblica, en la historia del rescate de Dios por el hombre, así como existieron estos 7.000 que no adoraron otros dioses, que no doblaron rodillas delante de otros dioses, este remanente que Dios ha guardado es exactamente el mismo remanente de hoy que Dios va a guardar, ¿cierto? Pero esto no es porque el corazón de Dios deseche, al contrario, Dios es oportuno para llegar con este mensaje, este evangelión, a toda persona. De hecho, la escatología, que es el estudio del fin de los últimos tiempos, por ejemplo como un Apocalipsis, y otros libros proféticos acerca del fin de los tiempos, no del mundo, sino del fin de los tiempos, dice que una de las señales del fin de los tiempos es cuando la última persona en el mundo, en la tierra, sea alcanzada por esta palabra que tiene para oír y alcanzar la fe. En ese momento se cumplirá una de las, ¿cómo lo podemos decir, Peter? Uno de los checklists, Sí. ¿cierto? El estado de actividades. Sí, el listado de actividades que se va a cumplir, uno de tantas es ese punto, que toda persona sea alcanzada por esta palabra y pueda catapultarse a Dios a través del oír y la fe. Entonces, la estación número 2, hay un remanente. Estación número, Tengo una pregunta. dígame. Así como desconozco muy bien la historia de los 10 leprosos, pero bueno, uno se vuelve a agradecer, ¿cierto? Sí, Pero los otros 9 no dejan, siguen sanos. sí, Pero este remanente, cuando tú dices que, claro, que hay algunos que escuchan y guardan la palabra y otros que no obedecen, pero no dejan de ser salvos. Así como los 9 que no se enfermaron una vez que se dieron vuelta, no vinieron a agradecer, no se volvieron, no recuperaron su lepra, siguieron sanos. Imagino que este grupo de gente tampoco deja de ser salvo. O sí, ahí me quedé, ahí me colgué. ¿qué grupo? Este grupo, este remanente que hay algunos que toman la palabra y la obedecen por amor, y hay otros que no la practican, no la obedecen, no la reciben, no sé. Ahí me perdí. Efectivamente, en esto que Dios no desecha a nadie, sino que es oportuno para llegar con la palabra de salvación a todos, no todos obedecen este evangelio. Por lo tanto, efectivamente, Ah, ya. hay vasos de perdición. O sea, no la recibieron. No lo recibieron, pero Ya. tiene que ver por ya un fuero íntimo en el corazón. Decidieron, en definitiva, no amar a Dios. Perfecto. O sea, no recibieron nunca al Señor, no. No, Ah, no está ese paso, digamos. ¿no? Y Ah, eso ya. tiene que ver, Todos lo escucharon. claro, Ah. todos procedieron a escuchar la palabra. Por eso Dios es oportuno en el sentido de que antes de que venga el fin de los tiempos, toda persona escuchará esta palabra. Y toda persona tendrá que decidir si se convierte a esta palabra. Tiene esta metanoia, volverse. Si vamos por allá, nos volvemos hacia Dios. Y esto tiene que ver con un fuero interno. En definitiva, yo decido amar a Dios o decido no amar a Dios. Y seguir amando otros dioses. Ah, Estación número 3. En este tiempo también hay un remanente escogido por gracia, ¿cierto? La estación 2, hay un remanente histórico en la historia del rescate de la Biblia, ¿cierto? Siempre hay un remanente. Y esto lo podemos ver desde Caín y Abel, ¿cierto? Que uno en su corazón decida amar a Dios y hacer lo bueno, producto de que está amando a Dios.
como Dios lo ama. Pero Caín mató a Abel. Y ahí parte la historia en que yo decido en el huerto desobedecer. Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver este componente de que Dios no desecha, hay un remanente y en este tiempo, nuestro tiempo, hay un remanente. Porque si tú te pudieras colocar los anteojos de rayos X de Dios y ver un día domingo, ya somos 140 personas. Y si Dios nos permitiera ver quiénes son salvos y quiénes no son salvos, primera pregunta, ¿tú crees que todos los que venimos a la iglesia somos salvos? Yo hoy día justamente escuché una prédica que decía que muchos que están en la iglesia no son salvos. Porque tiene que ver con el corazón y a veces uno va por hábito, por costumbre, por otra cosa, menos esa convicción. Pero tú, ¿qué crees? ¿Tú crees que todos los que estamos aquí un día domingo, todos somos salvos? Yo creo que no. ¿Tú, Peter? Yo creo que no. Que no. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Todos los que vinimos acá son salvos? ¿Y tú, Angelita? No, tristemente no. Tristemente lo ¿Cierto? Eso es que Dios nos guarda. Sí. A la luz de lo que Pablo nos enseña en Romanos 9, 10 y 11, no todo el que dice Señor, Señor será salvo. ¿Cierto? Porque muchas personas, al igual, por eso nosotros entendemos que la decisión de Israel no habla de Israel, ¿cierto? Pero se extiende por gracia esto del entendimiento de que no necesariamente Israel, está hablando de todo el mundo. De hecho, en esta pugna entre los católicos y los evangélicos, cuando nosotros los evangélicos nos arrogamos Sí, este principio de que nosotros somos salvos Sí. porque tenemos la sana doctrina, Sí, yo ten digo, cuidado. my God, Sí. mucha gente, al igual que el culto católico, se acerca a Dios a través de las obras. Yo me acuerdo aún esto me lo contaron a mí hace tiempo y todavía me impacta que una vez hicieron como una cumbre internacional de pastores, ¿no sé? ¿En Holanda? La de Holanda, Sí. y que asistieron pero, Millonarios. centenares de pastores, ¿no sé? Porque era como un evento de pastores. ¿Se lo escuchaste al tío Pancho? ¿Ah? ¿Al Sí. tío Pancho? Sí, a mí me la contó también. Y se predica el Evangelio. Sí. O sea, se predica el Evangelio de salvación. ¿Y qué pasó? Y no solamente que se predique el Evangelio de salvación, sino que también se invita a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y hubo pastores que hicieron decisiones de fe. Y pasaron adelante a Y aceptar pasaron a adelante a aceptar a Cristo. Pastores que llevan un ministerio y que en ese fueron confrontados con el Evangelio. ¿Y quién de ustedes va a aceptar a Cristo? Sí, Y pasaron tremendo. adelante. Tremendo. Tremendo igual ahí. Tremendo. A mí cuando me lo contó el tío Pancho, que fue profesor mío del Instituto Bíblico, me lo contó y yo estaba impactado. Porque yo igual creía de que todas esas personas eran salvas. Por lo tanto, el llamado que estaba haciendo el pastor, por lo demás muy desubicado, de Claro, compartir sí, el ¿cómo? evangelio a pastores del mundo, de distintas partes del mundo, desubicado completo, pero ya donde la desubicación alcanzó su pic fue cuando, después de compartir el sermón, dijo, y el que quiera recibir a Cristo, que pase aquí adelante. Yo hasta esa altura del relato estaba completamente desencajado, porque dije, pero ¿cómo? Si, Eran pastores. claro, qué ridículo, no entendía la pedagogía que el tío Pancho me estaba queriendo explicar. Y me dice, y para mi sorpresa, más de la mitad de las personas que estábamos en esa plenaria pasaron a recibir a Jesús. Más de la mitad. Pero O sea, el mover del Espíritu Santo fue a tal nivel que trajo convicción de pecado. Es que sí, es que parecía algo como absurdo de que se predicara el evangelio para que pastores lo recibieran y cuando en el fondo en verdad muchos no predicaban, eran pastores pero no sabían si eran salvos o estaban seguros que no lo eran. Claro. O sea, me parece buenísimo. Sí. Independiente de lo increíble que ocurriera en ese lugar, en ese contexto, pero me parece buenísimo. El convencimiento Fue tremendo. Sí. Y eso tiene que ver con el Evangelión, con el mover del Espíritu Santo, que está hoy día moviéndose entre medio de todos nosotros, de toda esta congregación de creyentes. Podemos estar de acuerdo que somos todos creyentes, pero ya entendimos
de que no todos los creyentes son salvos. ¿Se entiende? Sí. Un poco desarrollando la profundidad de esto, de manera tal de que el Espíritu Santo se mueve entre medio de los creyentes, ¿cierto? Trayendo la palabra para que a través del oír yo abrace la fe, para entenderlo de alguna manera, porque la fe no es mía, es un don de Dios. El autor y consumador de la fe es Jesucristo. Sale de Jesús, traspasa nuestro corazón y vuelve a Jesús. Y en ese traspasar, ¿cierto? Nuestro corazón no vuelve vacía. Alguien responde. Es decir, Señor, ¿sabes qué? Yo tomo este mensaje para mí. Y yo decido amarte. Y como yo decido amarte, decido, en consecuencia, obedecerte. ¿Se entiende? Es fantástico eso. Genial. Ahora, cuando uno entiende eso, uno lo primero que hace, y me pasó que después que yo escuché al tío Mancho, llegué así con estos lentes, mirando a ver, mirando quién era salvo y quién no era, según mi opinión, pues bueno, no se puede, solamente Dios escudriña en los corazones de los hombres. Pero evidentemente, como dice la Angelita, hay frutos. La gente deja de hablar barrabasada, hablamos menos garabato, empezamos a ver programas de televisiones distintos. El Espíritu Santo nos va llevando a toda verdad. Y cuando caemos en esta docilidad de ser amados por Dios, nos movemos de una manera distinta, ¿cierto? Igual somos irascibles, ¿cierto? Pero entendemos que ojalá que el sol no se coloque sobre nuestro enojo antes de poder resolver este enojo. Qué Y así bueno. tantos principios más. ¿Cierto? Qué bueno, porque uno puede vivir así sabiendo que Exacto. definitivamente no tiene que ser como uno ha querido ser, como el perfecto, Sí. sino que Dios nos mueve a arrepentirnos y obviamente retomar el camino, como digo yo, la senda de justicia. Exacto. Caminar en esa línea. Entonces por eso cuando yo me topo con hombres complejos y así medios complicados, huesos duros de roer, yo me acuerdo de mí. Yo me acuerdo de mí y digo, ¿sabes qué? Muchacho, XX, como se llame, para Dios no hay nada imposible. Dios es experto en huesos duros de roer. ¿Y por qué Dios permite entonces nuestra historia? Porque cuando nosotros entendemos de que el propósito de Dios era nuestra historia para que nos pudiéramos parar con la autoridad de Dios, no la nuestra. La autoridad de Dios en nuestra historia quebrantada y poder pararnos enfrente de otro quebrantado y decirle, ¿sabes qué? Se puede. Yo vengo del lugar donde tú estás. Y cuando uno se para con esa autoridad que es de Dios, el otro te cree. Se hace visible el obrar de Dios a través de vidas quebrantadas, restauradas. Entonces cuando yo veo hombres destruidos así, pero invisibles, porque hay hombres que están tan construidos y se ven tan fuertes, pero en el fondo están absolutamente destruidos, y por ejemplo con una imagen paterna quebrantada, con odio, faltas de perdón. Digo, mira, mi historia era que por muchos años yo siempre predicaba lo mismo. Yo no quiero ser como mi papá. Y viví muchos años con ese predicamento. Es verdad, hasta el día de hoy yo no quiero ser como él. Y ya no fui como él. Pero cuando yo lo proclamaba, lo proclamaba con ira, con enojo y con mucho resentimiento y con una falta de perdón tremenda. No se me notaba, según yo. Pero a todas luces, con estos ojos de discernimiento que Dios nos da, muchos decían, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo nos da este discernimiento. Entonces yo le digo a los hombres, a los otros Ignacio, cuando tenemos esta capacidad de ver que hay hombres atrapados así, se puede. Porque yo era de los que decía, yo no quiero ser como mi padre, pero con odio, resentimiento y falta de perdón. Entonces cuando yo digo, ¿y por qué yo puedo creer? Porque con el pasar de los años y el rescate de Dios, hoy día yo he escuchado a mi hijo en mis cumpleaños cuando tenemos estas palabras de honra, que ellos dicen, yo quisiera ser como mi papá, por mí. Entonces es este Dios
que es capaz de sacarte de este calabozo de falta de perdón absoluto y llevarte a un lugar donde tú te dejas moldear y te transforma este lamento en baile y este discurso amargo y absolutamente lleno de falta de perdón por otra persona quebrantada, porque somos todos quebrantados, y te transforma en una persona digna de admiración por tus hijos. Yo digo, Dios ha cambiado esta historia, Dios la cambió, no hay otro. Entonces ahí te puedes parar con autoridad y decir, ¿sabes qué? No es por obra, es solamente por gracia. Estación número 4. No es por obras, es por gracia. Porque no hay nada que yo haya podido hacer, humanamente hablando, para sacar esta falta de perdón de mi corazón e implantar un amor y misericordia que no son naturales y nunca fueron mías, sino implantadas por este Espíritu Santo que es Dios morando en uno. ¿Se entiende? Estación número 5, para ir terminando, dice: Israel no la alcanzó. ¿Quién no alcanzó a Israel? ¿Se acuerdan? No alcanzó la fe. Y en consecuencia no alcanzó la justicia ni la justificación. ¿Cierto? Pero los escogidos sí. Los remanentes sí. Aquí escogidos y remanentes es lo mismo. Este remanente que Dios ha guardado, estas vasijas de honra, se alcanzaron la fe, la justicia y la justificación. Pudieron, pero solamente por la misericordia de Dios. Y el título de esto es Injertados. Mega palabra, porque dice, mira, este tropiezo de este pueblo de Israel, que vamos a entender que Israel es más que la nación de Israel, ¿cierto? Son todos los llamados, todos podemos, o todos los escuchas, ¿cierto? Pero no todo el que escucha obedece. Este tropiezo que sufrió Israel, la consecuencia de este tropiezo es que nosotros podemos ser injertados. Nosotros que éramos ramas de olivo de segunda categoría, acidez, pH, que nos clasificaba para primera, fuimos injertados en esta oliva de primera. ¿Ustedes han visto los videos de YouTube cuando injertan ramas en un árbol? Vi a mi abuelo hacerlo con... Y ahora hay unas tijeras especiales que tú los cortas y hacen como corte preciso, Y quedan como... y tú lo colocas en una wincha en la hora y en 2 días es parte de esa vid, es parte de ese nuevo árbol, porque un árbol cuya savia viene de la raíz, ¿cierto? Entonces esta estación, que es la última, dice somos injertados, ¿ya? Y somos injertados como ramas en una nueva raíz. Y aquí terminamos con en este contexto, en este contexto, para que no nos sirva de pretexto para jactarnos, ¿cierto? Pablo termina con esto. Entonces, oye, atinemos, no nos andemos por la vida jactando de que la llevamos. ¿Por qué? Porque en el fondo fuimos alcanzados por una extensión de la gracia. ¿Y cómo se representa esa extensión de la gracia? Mira, nosotros éramos ramas de segunda que fuimos sacados de un árbol que está destinado a ser consumido por el fuego. Fuimos sacados de ahí, arrancados e insertados en un olivo de primera. Por lo tanto, en ese contexto, ¿sabes qué? Que nuestro corazón no se jacte de que somos cristianos y somos de la viña y de la viña Providencia, que no nos pille el Señor en esa, ¿cierto? Porque el amor de Dios, según Corintios 12, 1 Corintios 12, no se jacta, más bien es humilde y hace lo bueno y no es tendencioso. Por lo tanto, no nos jactemos, ya que
por esta raíz, que es Israel, tenemos sustento de vida siendo ramas. ¿Se entiende? Qué potente, ¿eh? Potente. Entonces cuando uno entiende esto, de que el Espíritu Santo nos puede seguir ministrando, como ministraba, guardando todas las proporciones del caso, como ministraba a Pablo, ¿cierto? Nosotros podemos tener esta savia que viene de Israel y no creernos la gran cosa. Y es en este contexto, se fijan lo importante que es entender capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, para recién entender esto de la iglesia, que es la última estación de Romanos, la iglesia o la vida cristiana, cómo nosotros como cristianos tenemos que vivir la vida. Y parte Romanos 12 diciendo, así que, en otras palabras, considerando todo lo anterior, entonces, recién entonces, entendiendo todo lo anterior, presentémonos como sacrificio vivo delante de Dios. Solo entonces, porque es re fácil partir leyendo Romanos capítulo 12, partir leyéndolo, saltándose todo lo anterior. Y decir, mira, los deberes cristianos, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ya. Pero cuando nosotros ya hemos examinado lo que hemos visto, ¿cierto? De que hubo una elección de Israel, de que hay una gracia extendida y que somos parte de un remanente, ramas injertadas. Nosotros somos esa rama injertada. Por lo tanto, ahí recién nos podemos presentar como un sacrificio agradable a Dios. Amando a otros, no según nuestras necesidades, sino extendiendo esta gracia de la cual nosotros fuimos afectos. Fuimos alcanzados por esta gracia. Con este mismo modelo, alcancemos a otros. Amemos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros amados, no según nuestra necesidad, según el modelo de Dios. Amén. Consultas. A mí me quedó una duda, pero Dale. todo lo que estábamos hablando delante, cuando hacíamos mención, en ese caso todos éramos salvos. Busqué algo que me llamaba siempre la atención, y es porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más tenga vida eterna. Y quiero entender que todos somos salvos, más es una decisión de cada uno el paso más allá. Ahora, entrando a la iglesia acá, haciendo el faro o el foco, así empezar a mirar a cada uno, puedes que los demás no tengan lo que tienen otros y los hace más vulnerables, ¿sí?, que otros. Entonces, decir que no son salvos porque no tienen lo que tiene el otro, me quedó dando vueltas. Entonces no lo podía entender. Mira, búscate, tú acabas de leer Juan 3:16, ¿cierto? Sí. Lee el Juan 1:12, capítulo 1, versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hasta ahí. Ahí está la respuesta. ¿Te fijas que llegamos al mismo concepto? Que la palabra llega a todos. Y en una prédica todos escuchamos la misma palabra, ¿cierto? Entendiendo que hay una similitud en que Dios alcanza con la palabra, no del predicador ni del pastor, sino con la palabra de él, ¿cierto? Que dice, oye, esta prédica fue para mí todo el rato, y Dios me habló, y me empezó a hablar y me quebranté porque estaba pasando por una situación donde esa palabra era para mí. Esa palabra te alcanzó, te conmovió, lloraste, te caíste al suelo, como sea. ¿Qué haces tú con esa palabra? Juan 1:12 dice, mira,
tú puedes tomar esa palabra y aceptarla. Y, y esto es un tema espiritual, decir, ok, yo sé, te acepto a ti, Señor, porque ahora te puedo ver, ¿cierto? Como decía el profeta, ¿quién fue ese profeta? Mas ahora te puedo ver. De oídas te oí. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. ¿Quién escribió eso? Job. Yo lo Job. escuché de Job, ¿cierto? Lee Job. Job. Lo leí de Job. Sí, lee Job, por ejemplo. No había hombre más justo. No había hombre más justo. O sea, él calificaba a todo, ¿cierto? Pero aún así había algo en su persona. No se trata de las habilidades. Si habláis bonito, si no habláis bonito, si tenéis más plata. Tiene que ver con esto. Y Dios tiene la medida exacta para poder articular y desarticulación de nuestro corazón, porque Él sabe qué cosas tenemos en nuestro corazón. Entonces, Juan 1.12 dice eso, mira, a todo aquel que recibe esa palabra, a Jesús, Dios Padre te da la potestad o el derecho o la calidad de ser hecho hijo de Dios. Wow, cuando yo escuché eso por primera vez, se me vinieron varios andamios abajo. Fue terrible, para mí fue terrible eso, tan terrible para ti como entender de que todos los que viven en el mundo no todos somos salvos. Así de terrible fue para mí. Y yo dije, pero a ver, de nuevo, repítamelo por favor, dije, oye, ¿a quién aceptó esta palabra? Que es Jesús, a todo aquel que lo recibió, a Jesús, que recibió esta palabra, le hizo suya, se entregó a Jesús. Dios Padre te dio la potestad, el derecho, te dio la calidad de ser hecho hijo de Dios. Nacer de nuevo. Ahí entendí, vi que yo tenía que nacer de nuevo. Y creo que en ese mismo momento nací de nuevo, porque fue un tema espiritual. Me conmovió a tal punto de que ese día fue un Viernes Santo y lloré de la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana, en una vigilia. Y lloré. Porque estaba naciendo de nuevo en el espíritu. Sí. Y fue tremendo porque yo dije, ¿pero cómo? Entonces, ¿no todos somos hijos de Dios? Claramente no todos somos hijos de Dios. Claramente no todos somos salvos. Yo dije, entonces, ¿qué hace que yo sea un hijo de Dios? El aceptar a Cristo en mi corazón. Y no tiene nada que ver con venir el domingo. Eso es fruto. Yo te pongo otro ejemplo. O sea, yo nací en hogar cristiano. O sea, yo nací en familia cristiana. Yo fui presentado en la iglesia como fue presentada mi hija Rebeca hace un par de años. El hecho de haber nacido en un hogar cristiano no me convierte en cristiano. Punto número 1, ¿no es cierto? Y fui a la iglesia, iba a la escuela dominical todos los domingos, mi papá me llevaban todo, pero no fui salvo hasta que acepté al Señor, ¿no es cierto? Pero aún así yo asistía a la iglesia, ¿no? Entonces el concepto de que no todos somos salvos no es un concepto negativo, ¿no es cierto? No es un concepto discriminatorio, decir, tú sí, tú no, ¿no es cierto? Es un concepto de decir de que a muchos la salvación le llega por un proceso también de comunidad, de estar en la iglesia, ¿no es cierto? Y no le llega no es que el requisito de entrada es, usted es salvo, puede entrar, sino que para muchos la entrada significa el camino hacia la salvación, ¿no es cierto? Entonces, si bien no somos salvos todos, pero gran parte de la mayoría son personas que efectivamente van camino hacia, ¿no es cierto? O sea, su corazón está siendo preparado, están empezando a dejar algunas cosas, a empezar a abrir su corazón. Llega un momento cuando dice, sí, yo quiero ser salvo, yo quiero entregarme al Señor, yo quiero conocer. Y a veces pueden pasar muchos años, inclusive, ¿no es cierto? Porque hay muchos, por ejemplo, hay muchos esposos que acompañan a su esposa por respeto, o hijos, ¿cierto? O hijos también. Que van por respeto. Entonces, en ese concepto donde el Señor también ama y donde lo que dice Juan 3:16, ¿no es cierto? Murió por todos, ¿sí? Pero en definitiva lo que nos va a diferenciar allá arriba
es haber sido justificado por medio de la fe, no haber cumplido la ley de haber venido todos los domingos. Por lo tanto, el hecho de que no todos seamos salvos no tiene que ser para nosotros ¿cómo te puedo decir? Un momento de angustia, de decir, estoy entre puros perdidos, sino que tiene que ser un momento de esperanza y de llamado ministerial a decir, tenemos trabajo por hacer. Porque si fuéramos todos salvos, ¿qué necesidad hay de hacer un discipulado? ¿Qué necesidad hay de hacer...? Parece que yo lo interpreté de otra forma. Lo interpreté de arriba hacia abajo. Que Dios decía que no todos son salvos. Entonces, yo entiendo que Dios quiere que todos sean salvos. Claro. Sí. Y por eso Él demora su segunda venida. Porque está extendiendo esta gracia. Y específicamente extendiéndolo en tiempo. Para que todos podamos proceder a este arrepentimiento. Alcanzar esta salvación. Por eso es un tiempo de gracia. Y es tremendo. Y el Espíritu Santo, cuando nos trae convicción de estas cosas y vamos profundizando más, nace un clamor por empezar a orar por las personas que no han conocido a Cristo. Nuestra familia, padre, hermano, tanta gente que no... Y no tiene necesariamente que ver con que vayan a una iglesia. Eso viene como producto de obedecer y de amar a Dios. No, y hay una película, no sé si la has visto, que se llama Impacto Profundo. Sí. Es súper antigua la película. Sí, muy buena. Y que está por caer el meteorito así y destruir todo. Y de repente no sé si ustedes se acuerdan de que hay una parte que dice, pero tenemos una salvación, que es una nave, Sí. Pero tenemos un listado de personas que van a entrar, ¿no es cierto? Entre ellas vamos a privilegiar a los científicos, vamos a privilegiar a las personas que hacen aporte a la comunidad, a la sociedad. Entren al arca. Que entren al arca y el resto, afuerita nomás, que lo agarran el meteorito, ¿no? Y a veces pensamos que la salvación es así, o sea, que la salvación es para unos pocos que tienen ciertas características, que tienen cierto estatus, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que Dios está diciendo, el llamado es, no hay cupos limitados, o sea, porque por amor a todo el mundo, o sea, todo el mundo está invitado a escuchar, ¿no es cierto? De por sí todo el mundo va a escuchar. De por sí la Biblia dice que cuando Cristo venga, inclusive hasta todas las rodillas se doblarán, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos son los que realmente van a entrar en ese? Los justificados, ¿no es cierto? Los que hemos sido justificados por la fe, los que hemos entendido que la salvación, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo. Y eso es lo que nos diferencia, en cierta manera, de los que no son salvos, porque todos hemos escuchado. O sea, y todos hemos tenido la oportunidad también De tomar una decisión. ¿no es cierto? Y algunos dicen, esto no es para mí. Y es una lástima cómo encontrarnos a veces con personas que la decisión está a un paso y por culpas, por temores, por familia, no quieren tomar una decisión por Cristo, ¿cierto? Y eso es la misión de la iglesia, ¿no es cierto? Ir en busca también de esos perdidos que son nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos, ¿no es cierto? Si no, no tendríamos trabajo, ¿no es cierto?, en la iglesia y esto sería... Ya está. Claro, ya está. Seríamos un club social. Claro. Se nos juntó, bueno, ¿y qué vamos a hacer allá arriba? No sé, es un trabajo, o sea, el ministerio es eso. El ministerio es lograr la mayor cantidad de personas que crean en el Señor y nosotros ser un puente, un canal para poder, para que otros también tomen una decisión, ¿no? O sea, y eso es lo que fundamenta en sí el trabajo de la iglesia, ¿no es cierto? Y lograr que todos los que estamos ahí adentro, los 140, no me atrevo a arrojar un número, pero que todos estemos ahí, todos tengamos. Entonces, ese es nuestro trabajo, todos los domingos hacemos. Amén. Estamos en la hora, nos pasamos, requete pasamos. Son las 11:30. Ah. No, el Señor ya vino. Y nos quedamos. También para 10. Yo no escuché ninguna trompeta. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu ministración.
Señor, te damos gracias por tu palabra Sí, Señor. y porque tu Espíritu Santo nos ha acercado a toda verdad. Queremos más de esto, Señor. Queremos más revelación. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve una vez más y otra vez más a tu verdad, a tu camino. Ven, Señor Jesús, sigue ministrándonos con toda administración de lo alto, para que podamos alcanzar a otros. Principalmente, Señor, a través de modelarte. Señor, trata con nuestro corazón. Vasijas en las manos del alfarero somos, Señor. Transfórmanos. Permite, Señor, que podamos ver más y más profundamente también. Oramos, Señor, por los compañeros de este curso que no han podido llegar. Ministrales en toda hora y guíanos de regreso a casa con todo bien. Siempre oramos con un corazón agradecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por el tiempo, la disposición.